Muy bien, vamos a continuar con el tema sobre la importancia de la elección de equipos del entrenador, y en este caso pues nos vamos a centrar en la relación que tiene el entrenador con otra de las partes fundamentales en la iniciación al fútbol, en la formación deportiva, que es el padre, los padres. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de la relación padres-entrenador, cómo debe de ser esa relación, qué tipología de padres problemáticos o que pueden generar ciertos problemas al entrenador existen y posibles soluciones que podemos establecer, y bueno, pues el resumen y las preguntas de control de este tema. Como objetivo, pues conocer y comprender la importancia que tienen los padres y la relación de los padres en el entrenador, y adquirir estrategias que puedan utilizar para llevar a cabo en sus posibles entrenamientos los posibles problemas que puedan encontrarse. Bien, ¿por qué son importantes para la labor del entrenador los padres? Y no solamente los padres. Hay una teoría sobre la iniciación deportiva que habla de un triángulo deportivo que es padres, entrenador y deportistas, ¿no? Esa teoría es bastante general, la conoce bastante gente y es bastante interesante, aunque a mí me gusta también incluso incluir en esa teoría no solo padres, entrenadores y jugador, como normalmente ha sido, sino incluir a los dirigentes, a directores del club, a presidentes del club, a todo lo que están gestionando la iniciación deportiva, y también a los árbitros o jueces que participan, porque esos componentes van a tener también mucha relación y mucha culpa de cómo sea la relación padres-entrenador. Por ejemplo, yo he encontrado casos en los cuales un entrenador tenía muy buena voluntad a la hora de desarrollar o de entrenar a un equipo y tenía muy claro cuáles eran sus objetivos, se lo comunicaba a sus padres, decirle que nosotros lo que venimos aquí es a aprender, a formarnos, a que los niños se lo pasen bien, disfruten todas estas cuestiones, lo cual era todo perfecto, pero desde el club pues llegaba un dirigente, llegaba el presidente y decía: no, nosotros está bien todo eso, pero tenemos que quedar campeones de liga, porque nosotros siempre somos equipos que estamos peleando por la liga, y por tanto si hay un niño que no tiene que jugar porque no tenga nivel, pues no juega. Entonces choca muchas veces lo que el entrenador puede hacer o pueda desarrollar con lo que después se plantea desde una esfera superior, ¿no? Entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta e incluso tratar de manejar eso, es decir, yo si voy aquí es con estas condiciones y si no, pues no sirvo para entrenar aquí, tengo que estar en otro sitio. Si tú quieres que yo quede primero y que haya la mitad de los niños que no juegan o juegan muy poco y solo juegan los buenos, pues a lo mejor no tengo que estar aquí porque no es mi filosofía ni mi idea de lo que tiene que ser la etapa de formación deportiva. Y con los árbitros pues sucede algo parecido en relación a cómo se comportan los padres y qué debe hacer el entrenador en esos aspectos. Bien, los padres o los familiares en general pues son importantes por varias razones. Por un lado, porque determina un poco la educación que tiene el hijo y por tanto va a determinar también pues qué valores sociales ya tiene adquiridos ese niño o esa niña que está entrenando a nosotros, y que puede existir cierto conflicto con los valores que nosotros queremos transmitir. Si nosotros planteamos que no vale ganar por encima de todo, sino que lo que vale es el esfuerzo, el trabajo y ganar a partir de eso, pues eso puede chocar con un niño que piensa que lo más importante es ganar y que su padre le ha dicho que tiene que hacer cualquier cosa para ganar, y si hay que hacer trampas, pues se hace trampas, y si hay que meter un gol con la mano, pues se mete un gol con la mano, si hay que meter un gol cuando un jugador del otro equipo está lesionado, pues se mete un gol cuando un jugador del otro equipo está lesionado. Entonces eso va a chocar, repito, un poco esos valores que nosotros tratamos de transmitir con lo que viene aprendido de casa. También pues, pueden existir problemas con aspectos deportivos, que es algo lógico y que vamos a hablar posteriormente, y pues, para todas estas cuestiones que estamos comentando es necesario establecer algún tipo de relación. ¿Qué tipo de relación establecemos con los padres? Mucha, muy cercanos a ellos, hablando mucho con ellos; poca, no tenemos la justa, ningún tipo de relación. Bueno, yo creo que esto va a depender de varias cuestiones. Ahí podemos obviarlo de ninguna. Yo creo que hay que tener algún tipo de relación con los padres, y esa relación será mayor o menor, hablaremos más o hablaremos menos con ellos en función del nivel del equipo, de la etapa en la que estemos entrenando. Con niños más pequeños yo creo que tiene que ser mayor la relación, con niños más adultos, pues juveniles, 16, 17, 18 años, a partir de la adolescencia, pues a lo mejor no es necesaria tanta relación con los padres o hablar tanto con los padres, pero siempre es importante que exista un mínimo de relación. ¿De acuerdo? Una vez que eso lo tenemos claro, pues también tenemos que tener claro que podemos encontrarnos con algunos padres que puedan ser problemáticos y que eso pues lo tenemos que saber gestionar adecuadamente. Bien, respecto a las relaciones con los padres, ¿qué hacer para mejorar la relación padre-entrenador?
repito, tenemos que tener algo de relación, mucha en algunas ocasiones, y cómo podemos hacer que esa relación sea lo más adecuada posible y evitar después problemas con los padres. Pues bien, creo que lo más básico y elemental es reunirnos con ellos. Creo que ya la mayoría de clubes de cantera que tengan cierta estructura pues tratan de plantear estas cuestiones. Creo que es algo elemental, sobre todo hacer una reunión que es innegociable, que tiene que estar sí o sí al principio de la temporada, y en esa reunión pues explicarle las cosas que son realmente importantes para la formación de sus hijos. Si además de esa primera reunión en la cual podemos aclarar muchas cosas y podemos prevenir muchísimos problemas al inicio de la temporada, queremos realizar otras, pues también son interesantes, hacer otra durante la temporada y otra al final un poco para conocer la opinión de los padres, qué les ha parecido el año, qué cosas podríamos mejorar y recibir nosotros feedback también sobre nuestro comportamiento desde un punto de vista diferente al de los propios jugadores. ¿Por qué es importante estas reuniones? Pues por varias razones. Por un lado, para tener mayor control sobre lo que estamos haciendo, para saber que podemos evitar o prevenir determinados problemas y para dejar claras muchas situaciones que son elementales en la formación de los niños. Además de eso, de esas reuniones, pues también podemos trabajar las habilidades sociales. Mostrar empatía, ser capaz de comunicarnos abiertamente, tener también cierta vehemencia a la hora de expresarnos, saber ser asertivos a la hora de expresarnos, todas estas habilidades sociales que nos permiten pues, manejar mejor determinadas situaciones cuando estamos trabajando con padres. Voy a poner un ejemplo de lo que es tener empatía, que a mí me pasó. Cuando estaba entrenando con un equipo, acabamos de entrenar y coincidíamos en la ducha, otro compañero de entrenamiento, otro entrenador y yo me estaba duchando y él estaba por allí recogiendo los balones y llegó un padre que quería hablar con él por un problema que tenía con su hijo y le dijo, sí, pasa y ponte ahí ahora, ves contándome. Y mientras el padre le empezaba a decir que el niño tenía un problema, que no sabía si iba a poder seguir jugando al fútbol, que él seguía recogiendo los balones y colocando cosas allí agachado en el vestuario. Y yo pensaba, pero ¿cómo va a contarle al padre algo que realmente sea importante si está viendo que no le está escuchando? Es decir, tenemos que tener cierta empatía, cierta escucha activa y eso va a ser fundamental, ¿no?, para poder manejar eso. Bien, respecto a las reuniones, podemos hacerlas fijas o solicitadas, planificadas o improvisadas y sobre todo al inicio de temporada debe ser importante para varias cuestiones. Por un lado, para presentarnos y poner nuestra filosofía en esas edades, qué objetivos tenemos, cuál es nuestra filosofía de entrenamiento, qué queremos conseguir con sus hijos. También para expresar que no estamos en un equipo de élite profesional y por tanto no vamos a trabajar de esa forma o de ese tipo y no buscar que sus hijos sean los mejores del mundo, sino que formarlos adecuadamente. Si tienen que llegar a algo, que lleguen. Plantearles los días de entrenamiento y la competición y las reglas básicas para los días de entrenamiento y competición, pues cómo hay que estar, cuándo hay que estar, en dónde hay que estar, todas esas cuestiones que lo sepan, porque son muchas veces los encargados de que sus hijos cumplan después con las normas que nosotros planteemos. Además de eso, pues establecer cuestiones durante la competición que son relevantes, que son importantes para después evitar problemas. Pues por ejemplo, dónde se deben de colocar para ver los partidos, qué tipo de comportamientos no nos gustaría que aparecieran, pues qué tipo de comportamientos sí nos gusta que aparezcan, bueno, todas estas cuestiones que posiblemente después nos van a ayudar a prevenir muchísimos problemas. Además, pues buscar su colaboración para desarrollar nuestro trabajo, pues cómo pueden beneficiar al equipo, qué tienen que hacer, en qué nos pueden ayudar. Muchas veces estamos solos en función de la estructura del club, cuando se entrena en categorías de formación, muchas veces estás muy solo y necesitas a alguien que te eche una mano para muchas cosas, entonces pues buscar cierta colaboración por su parte. Y por último, mostrar predisposición para cada vez que quieran hablar con nosotros establecer, pues por ejemplo, los lunes después del entrenamiento yo siempre me suelo quedar aquí media hora, así que si queréis los lunes, el padre que quiera hablar conmigo o la madre que quiera hablar conmigo, estoy aquí para contarme lo que quiera, ¿vale? Una cuestión importante en el tema de las reuniones es tratar de que vengan los padres a las reuniones, que muchas veces no es fácil. Entonces podemos utilizar diferentes estrategias. Os digo un par de ellas, un par de cuestiones que son importantes para conseguir la mayoría de los padres. Por un lado, que la reunión se avise con antelación, no puede ser que el día de antes me llegue un papel como que el entrenador quiere establecer una reunión mañana con todos los padres, no, mejor que me llegue unos días antes y después tengo que mandar un recuerdo, un papelito de recuerdo a cada hijo
el día de antes para que se acuerde de que ese día al día siguiente tiene que ir a la reunión, vale, pero que esté más o menos planificada de antemano. En segundo lugar, suele ser interesante hacerla coincidir con algo que al padre o la madre le permita estar allí, pues bien con un entrenamiento y que cuando vengan a traer a sus hijos se queden allí y el entrenamiento lo empiece un compañero mío con mis jugadores y después llame uno a ellos, pero primero tengo una reunión con los padres, o por ejemplo con una competición. Suele ser interesante, a lo mejor una competición antes de que empiece la liga o las competiciones oficiales, algún amistoso que se haga contra otro equipo del mismo club o contra otro club diferente. Normalmente suele ir la mayoría de los padres, pues como ya van a venir, convocarles y decirles que vengan todos y que una vez que termine el partido vamos a hacer pues una barbacoa o vamos a hacer alguna actividad, una calderada, alguna actividad social con padres e hijos, y nosotros ahí aprovechamos un momento para llevarnos a los padres y en 10-15 minutos pues explicarles todas estas cuestiones, ¿no? Aprovechar ese tipo de estrategias suele ser muy interesante para que todos estén informados y podamos reunirnos con todos. Bien, respecto a las reuniones, pues conocer las sensaciones a mitad de temporada pues suele ser también interesante, como he dicho antes, y la de final de temporada para recibir feedback para nuestra actuación. Importante para el tema de las reuniones, pues prepararlas, ¿vale? Llevar un guión con qué vamos a decir, problemas que podemos encontrarnos, en definitiva, llevar preparado para evitar después problemas o cosas que nos puedan surgir y no hayamos pensado en ellas. A pesar de eso, pues pueden existir a lo largo de la temporada determinados problemas con los padres. Normalmente creo que el nivel de problemas baja muchísimo cuando se hacen en las reuniones y se explican todas estas cuestiones y dejan de aparecer, o por lo menos mi experiencia y en los diferentes clubes con los que he trabajado es la experiencia que existe, ¿no? Cuando tú has dicho determinadas cuestiones antes es más difícil que después se produzcan. Pero así todo pues podemos encontrar problemas, ¿no? Con padres, teniendo en cuenta que la mayoría de los padres son ejemplares y no suelen existir determinados problemas con ellos, sí que hay determinados tipos de padres que dan problemas y que pueden esos problemas afectar al comportamiento de sus hijos. Existen diferentes bibliografías sobre qué tipos de padres son problemáticos. Yo los he diferenciado en 5 tipos de padres. Por un lado, el padre entrenador, que sería el padre que pues, se pone en la banda contraria y está continuamente dándole instrucciones al equipo o a su hijo sobre lo que tienen que hacer, sobre lo que no tienen que hacer, corrigiendo cosas, y que en muchas ocasiones a veces están bien y tienen razón en lo que dicen y otras veces pues son cuestiones contrarias a lo que tú quieres entrenar o lo que tú quieres trabajar o lo que tú le has dicho a los chicos, ¿no? Entonces pues opinan de forma inoportuna, no se adecuan exactamente a la organización y bueno, pues dan problemas en ese aspecto. Después tener los padres hipercríticos o frustrados, que a lo mejor han querido ser jugadores ellos y no han logrado serlo, que son súper exigentes con sus hijos, que les critican por cualquier cosa, nunca están conformes con lo que han hecho, les exigen muchísimo y después también pues critican, pues por supuesto, el comportamiento del entrenador, que no tiene ni idea, que no entrena bien, todas estas cuestiones. Tercero serían los padres vociferantes, que normalmente suelen faltar respeto a otros padres, suelen faltar respeto al entrenador, al árbitro, están continuamente a lo mejor insultando, gritando, diciendo que esto no se puede hacer. A veces viene bien porque animan y eso es interesante, pero en la mayoría de las ocasiones se va un poco el comportamiento y acaban pues faltando respeto a las personas que están en la instalación deportiva. Después estarían los padres sobreprotectores, que son padres que por un lado sobreprotegen demasiado a su hijo y piensan que su hijo es el único, y además suelen ir unidos de padres que creen que su hijo es el mejor, que debería de jugar siempre, que los demás no tienen nivel, que tal. Es otro tipo de padres que, por supuesto, pues debido a estas circunstancias suelen dar problemas. Por ejemplo, no dejan que su hijo viaje solo, que no quieren que su hijo tal, bueno, muchas de estas cuestiones. Y por último, los padres desinteresados, que son padres que a lo mejor alguno puede pensar, bueno, pues a mí no me importa que a un padre no interese que si su hijo juega al fútbol o juega al tenis. Yo creo que sí es un problema, sí es un padre problemático, porque a todos los niños les gusta que su padre esté preocupado por lo que está haciendo, que le interese, y por tanto creo que es necesario que nosotros actuemos en cierta medida para conseguir ese interés por parte de los padres. Bien, una vez que hemos visto a los padres, vamos a buscar soluciones para cada uno de esos padres. Respecto a los padres entrenadores, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, la principal solución es la prevención, como he dicho antes, establecer reuniones para cualquier tipo de padres. Entonces, eso es fundamental, esa prevención. Si a pesar de la prevención existen problemas, pues ¿qué podemos hacer? Pues varias cuestiones podemos hacer. En primer lugar, padres entrenadores.
aunque tengo que hacer un apunte, he dividido los padres en 5 tipos, pero hay muchos padres que están en los 5 tipos, o por lo menos en 3 de ellos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, lo importante es qué podemos hacer con ellos. Soluciones. Antes de llegar a una solución que sea definitiva y que no sea la más adecuada, como puede ser ante cualquier tipo de padre, pues la exclusión de la instalación deportiva, o la exclusión de su hijo, la expulsión de su hijo del club en el que nosotros estamos. Antes de tomar ese tipo de medidas drásticas, que en la mayoría de las ocasiones por culpa del padre el que se ve afectado del hijo, creo que tenemos que buscar determinadas medidas que sean más interesantes, más constructivistas y que ayuden un poco a generar de un problema una ventaja. Esa es mi percepción. No siempre es posible, también es cierto, y hay situaciones en las que por mucho que tratamos de buscar soluciones adecuadas no se consiguen, y al final hay que acabar adoptando una solución pues que a nadie le suele gustar, que sea pues eso, la expulsión o la exclusión del padre o del padre y el hijo, ¿no? Respecto a los padres entrenadores, os voy a proponer una posible solución que yo he llevado a cabo, por ejemplo, en algunas ocasiones, que es que el padre sea entrenador, es decir, dejarle cumplir su deseo y que acabe siendo entrenador, o bien en otro equipo del club, ¿sí? Y que coincidan los horarios para que no pueda venir a ver a su hijo, como es lógico, o bien con tu propio equipo. Yo, por ejemplo, os cuento un caso de cuando estaba en el Getafe. Tenía un padre que estaba siempre diciéndole cosas ahí. El primer partido ya me di cuenta, digo, esto no puede ser, está todo el rato diciéndole cosas a su hijo, el niño siempre mirando más al padre que para mí casi. Entonces fui a hablar con él y le dije, mira, he visto que te gusta mucho esto. Sí, a mí me gusta, yo quiero ser entrenador, me gustaría mucho, no sé qué. Dice, pues mira, si quieres me puedes echar una mano. A mí me gusta mucho el tema de las estadísticas y todo esto. Entonces yo tengo una planilla de observación para ir apuntando las cosas que pasan durante el partido, pero como está claro, yo si estoy con el partido no puedo estar apuntando y necesito a alguien que me lo haga. Entonces me dijo, pues sí, sin ningún problema, yo te ayudo y tal. Entonces yo le hice, las estadísticas eran un poco mentiras, así que las tengo en cuenta, pero tampoco tanto para eso. Le hice una planilla de observación enorme, en la que tenía que apuntar pases, tiros, faltas, zona del juego en la que se producían, minutos de juego. Entonces se pasaba todo el partido apuntando cosas, y no le daba tiempo ni a hablar, ni a decir nada a su hijo, ni nada de todo esto. Además lo tenía por allí cerca, yo le decía que se pusiera cerca de mí, y si alguna de las veces le daba por decir algo, yo le decía, vale, tranquilo, ya lo he visto, yo ya se lo digo, muchas gracias, está muy bien. Después le daba feedback positivo, le decía, me ha venido muy bien la planilla porque he visto que nos han hecho muchas faltas en la zona lateral, y eso pues tenemos que tratar de fortalecer esa zona para conseguir sacar algo por ahí o tal. Le daba feedback respecto a su trabajo y él estaba muy contento, a mí me dejó de dar problemas y me echó un cable, ¿no? Esta es una solución, no siempre es fácil llevarla a cabo, pero bueno, es una posible solución, como he dicho antes, constructiva. ¿Sí? Además de eso, pues podemos lógicamente hablar con él y hacerle ver que eso no viene bien y tratar de modificar su comportamiento en relación a la conversación que tengamos con él. Respecto a los padres hipercríticos, pues dejarle claro cuáles son los objetivos de la iniciación. Es decir, mira, no debes de ser tan exigente porque estás perjudicando a su hijo, que la ansiedad va a empobrecer la diversión y el rendimiento de su hijo, está haciendo no solamente que se divierta menos, sino que sea peor jugador de lo que es con su comportamiento. Y que en la iniciación, pues lo importante es que aprendan, que se cometan errores, que todas estas cosas tienen que ser normales, y que con eso es como realmente va a ayudar a su hijo si quiere que su hijo llegue a ser un futbolista. Respecto a los padres vociferantes, pues una primera solución constructivista es darle el rol de animador del club o del equipo y que vaya a animar. Es decir, nos viene muy bien todas las voces que pegas y todo lo que gritas porque animas mucho al equipo, pero no te puedes salir de ahí, porque si te sales, pues entonces no nos sirve para esto, porque lo que haces en lugar de animar es causar vergüenza o causar sensación de desánimo en muchos jugadores. Por tanto, animar todo lo que tú quieras, pero ya está. Y que comprenda la importancia de la imagen que está ofreciendo para el club. Si no comprende esas cuestiones, pues tomar otro tipo de medidas, pero hacerle ver que la imagen del club es importante y que con su comportamiento pues no está favoreciendo eso. Respecto a los padres sobreprotectores que piensan que su hijo es el mejor, pues hacerle ver que su hijo es uno más y que pues no solamente si piensa que es el mejor está perjudicando a su hijo, que lo puede aislar del resto de sus compañeros, sino que puede generar que su hijo aborrezca el fútbol y deje de jugar al fútbol porque no se siente a gusto con el ambiente en el que se encuentra. Por tanto, trata de hacerle ver que es importante que se lo maneje,
y también puede ser interesante a lo mejor darle alguna función para que se sienta más cerca, pero al mismo tiempo tenerlo más controlado, pues que nos ayude con el material o que nos ayude con algo, para tenerlo siempre cerca y tratar de evitar ese comportamiento que normalmente lo tiene cuando está a solas con su hijo, o normalmente lo tiene cuando está a solas con algún otro padre, ¿no? Entonces, si lo tenemos más cerca, también es más difícil que tenga ese tipo de comportamientos. Y por último, respecto a los padres desinteresados, que como he dicho, creo que es importante que vengan, pues hacerles venir por otro tipo de cuestiones, pues por ejemplo organizando alguna actividad colectiva, padres con hijos, barbacoas, comida, alguna cosa de estas, que venga por ese tipo de actividad, que eso seguramente sí le va a gustar, y una vez que está allí, pues tratar de hablar con él, informarle de qué es lo que estamos haciendo, darle información de por qué es importante que él se preocupe por lo que hace su hijo, porque seguramente a su hijo le gusta, hablar a través del hijo también, para que el hijo también le exprese ese deseo de que él venga, y en definitiva pues hacerle que se interese por esa actividad que en un principio pues puede estar poco interesado. ¿Sí? Bueno, pues una vez que hemos visto posibles soluciones, que repito, no son recetas, porque no hay recetas para este tipo de comportamientos, tenemos que dejar siempre abierto y en función de la situación va a variar mucho la solución. Tenemos que conocer que la relación con los padres debe de ser de una determinada forma adecuada y coherente, y que podemos utilizar diferentes estrategias para mejorar esa relación con los padres. Por ejemplo, yo he encontrado casos en los cuales un entrenador tenía muy buena voluntad a la hora de desarrollar o de entrenar a un equipo y tenía muy claro cuáles eran sus objetivos, se lo comunicaba a sus padres, decirle que nosotros lo que venimos aquí es a aprender, a formarnos, a que los niños se lo pasen bien, disfruten todas estas cuestiones, lo cual era todo perfecto, pero desde el club pues llegaba un dirigente, llegaba el presidente y decía: no, nosotros está bien todo eso, pero tenemos que quedar campeones de liga, porque nosotros siempre somos equipos que estamos peleando por la liga, y por tanto si hay un niño que no tiene que jugar porque no tenga nivel, pues no juega. Entonces choca muchas veces lo que el entrenador puede hacer o pueda desarrollar con lo que después se plantea desde una esfera superior, ¿no? Entonces creo que eso también hay que tenerlo en cuenta e incluso tratar de manejar eso, es decir, yo si voy aquí es con estas condiciones y si no, pues no sirvo para entrenar aquí, tengo que estar en otro sitio. Si tú quieres que yo quede primero y que haya la mitad de los niños que no juegan o juegan muy poco y solo juegan los buenos, pues a lo mejor no tengo que estar aquí, porque no es mi filosofía ni mi idea de lo que tiene que ser. Hay posibles soluciones que podemos establecer, y bueno, pues el resumen y las preguntas de control de este tema. Como objetivo, pues conocer y comprender la importancia que tienen los padres y la relación de los padres en el entrenador, y adquirir estrategias que puedan utilizar para llevar a cabo en sus posibles entrenamientos los posibles problemas que puedan encontrarse. Bien, ¿por qué son importantes para la labor del entrenador los padres? Y no solamente los padres. Hay una teoría sobre la iniciación deportiva que habla de un triángulo deportivo que es padres, entrenador y deportistas, ¿no? Esa teoría es bastante general, la conoce bastante gente y es bastante interesante, aunque a mí me gusta también incluso incluir en esa teoría no solo padres, entrenadores y jugador, como normalmente ha sido, sino incluir a los dirigentes, a directores del club, a presidentes del club, a todo lo que están gestionando la iniciación deportiva, y también a los árbitros o jueces que participan, porque esos componentes van a tener también mucha relación y mucha culpa de cómo sea la relación padres-entrenador. Muy bien, vamos a continuar con el tema sobre la importancia de la dirección de equipos del entrenador, y en este caso pues nos vamos a centrar en la relación que tiene el entrenador con otra de las partes fundamentales en la iniciación al fútbol, en la formación deportiva, que es el padre, los padres. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de la relación padres-entrenador, cómo debe de ser esa relación, qué tipología de padres problemáticos o que pueden generar ciertos problemas al entrenador